Presidente, senadoras, senadores, quiero decirles que un día llegó el señor Juan Méndez, relator especial de la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y traía el espejo de la madrastra de Blancanieves, ese que solo dice la verdad. Y el espejito, espejito mágico, repitió lo que todos sabíamos. La tortura en México es generalizada. El gobierno montó en cólera, le exigió al relator cambiar el término. No es generalizada, solo torturamos un poquito. Intentó romper el espejo, pero no se quebraba. Entonces, al estilo Peña, como no acepta críticas, como niño malcriado en un patio de escuela, aventó puñetazos por todos lados, hizo campañas mediáticas para silenciarlo, pero el espejo implacable repitió: la tortura en México es generalizada. Claro, a Juan Méndez se le impidió regresar al país para terminar su trabajo, pero la verdad había quedado sembrada. Un reconocimiento a la valentía y a la firmeza de Juan Méndez, quien sufrió la tortura en la dictadura chilena y vino a México a remover conciencias. Dicen las investigadoras Ana y Beatriz Magaloni que la tortura es el método de investigación criminal más usado para iniciar un proceso criminal. Agregan que los actos de tortura no suceden de manera casual, sino cuando la institución lo avala y lo propicia. Yo agregaría que no solo es generalizada, sino va en aumento. En la guerra idiota que inició Calderón contra el narcotráfico, aumentó la violencia y los casos de tortura al ingresar las fuerzas militares a las calles para combatir el narcotráfico. Con Peña se duplicó el número de denuncias. Tan solo en 2016, en 8 meses, aumentó el 840%. Hay más de 8,000 denuncias sobre tortura. Y cuando comparamos, en el régimen de Pinochet se registraron 846. Así de grave. Y solo 5 casos han sido castigados. La Procuraduría, pues solo tiene 44 investigadores. Pero, ¿para qué quiere más? No tiene interés en perseguirse a sí mismo. Y mucho menos de investigar al ejército. ¡Ay, qué miedo! Le tiemblan las canillas. La tortura depreda lo que más valor tiene el ser humano, su dignidad y su libertad. El impacto de la tortura ha sido devastador para la víctima y para la credibilidad del sistema de justicia. El escandaloso uso de la tortura ha desacreditado la investigación de los 22 asesinados en Tlatlaya y de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, que aún esperan justicia. Como la Procuraduría no investiga, sino inventa, pues muchos de los detenidos están encarcelados por tortura. Le mandé una serie de preguntas a la PGR hace unos meses y una de ellas decía, y preguntaba yo que en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa, ¿por qué se ha negado a citar al titular de la Sedena y a investigar la cadena de mando? Y en un papel muy bonito, todo muy elegante, prolijo, pero un rollo. Y dice, es una perla, el agente del Ministerio Público no es competente para conocer y resolver respecto a delitos previstos en el Código Militar. Entonces, como quien dice, al ejército no se le va a investigar jamás. Así que cuidado con sacarlo a las calles. Quiero platicarles que Toño, el protagonista de Presunto Culpable, declaró en una entrevista que sufría frecuentemente de pesadillas. Dice con sencillez,
Tal vez porque nadie me ha pedido perdón. Pedir perdón no basta, pero el gobierno y gran parte de nuestra sociedad que no entendemos la urgencia de sentir el dolor del otro, tendríamos que pedir perdón a tantos mexicanos que mientras eran torturados, el gobierno y gran parte de la sociedad volteábamos a otro lado la mirada. Hay que tratar de resarcir el daño de los que sobrevivieron a la tortura y revisar los casos de los que están dentro de la cárcel, a los que están bajo la tierra porque sucumbieron a la crueldad. No sé cómo se puede reparar el daño. Los sádicos expertos en practicar la tortura no dejan huellas físicas, pero por dentro te desfiguran, te queman para siempre. Es como si te arrancaran las raíces de un árbol, así te arrancan el alma, te desgarran la vida. Eres otro ser humano diferente, nunca volverás a ser el mismo. Decía Benedetti, podrán limpiar la sangre de la celda, pero la amargura jamás. La ocasión pasada, cuando se discutió en el Senado esta iniciativa, nuestra fracción votó en contra. Muchas lagunas. Pasó a la Cámara de Diputados y se hicieron adecuaciones para debilitarla. ¡Qué resistencia de Peña a erradicar la tortura! En verdad, asombra. Pero en marzo vino el alto comisionado de la ONU y entonces les dijo, pues esto no pasa, no cumple con los cánones internacionales, así con esa elegancia que tienen ellos. Y entonces sí, ahora ya quedó. Y se tocan temas importantes como castigo a los superiores jerárquicos, como los verdaderos responsables. Se aumentaron las penas cuando los torturados sean inmigrantes o personas con discapacidad. Y ahora no se tomará en cuenta bajo ningún concepto las confesiones hechas bajo tortura. Sí me preocupan varias cosas. Yo no sé cómo se va a preparar de la noche a la mañana prácticamente, cómo se van a profesionalizar estos grupos especializados en investigación, peritos, en una institución en donde no aprendieron a investigar, sino a inventar. Se tendrán que aplicar todos los protocolos internacionales existentes para erradicar la tortura. Pero hoy votaremos a favor, porque finalmente esta ley es una ventana muy esperada por donde se filtra la esperanza. Tortura nunca más. Y exigimos la libertad para Mireles. Gracias. Muchas gracias, senadora Laida Sansores San Román. Antes de pasar al siguiente